Buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Johanan Barmoré y vamos a enseñar un tema que se presta a confusión. Los invito a que miren el libro de Hechos, capítulo 10, y vamos a leer desde el versículo 9 al 17. Dice así: Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre, y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Versos 17 y 18. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Bien, este es un pasaje muy conocido que habla al comienzo, en el capítulo 10, habla de un centurión romano llamado Cornelio. Él era un romano, no era judío, no era israelita, y sin embargo era alguien que encontró al Dios de Israel, oraba continuamente, hacía limosnas a los mismos judíos, siendo oficial del imperio romano que dominaba sobre Israel. El Eterno pues tuvo compasión de él y le envió un ángel un día que estaba orando y le dijo que enviara por Pedro y le dio las indicaciones dónde encontrarlo. Así que cuando Pedro está teniendo esta visión es cuando llegan los mensajeros que envió Cornelio, y vamos a ver entonces el resto de este pasaje para entender qué está sucediendo. Muy bien, entonces, mire que en el verso 14, Pedro le dice al Señor: no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. ¿Qué es la comida común o qué es la comida inmunda? Esto es algo importante que tenemos que conocer en el judaísmo. Hay que acudir entonces al Antiguo Testamento y encontrar qué es comida pura y qué es comida inmunda. Una cita la podemos tomar del libro de Deuteronomio, capítulo 14, a partir del verso 3. Dice así: nada abominable comerás. Estos son los animales que podréis comer: el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, el íbice, el antílope y el carnero montés. Y todo animal de pezuñas, que tiene hendidura de 2 uñas y que rumiere entre los animales, ese podréis comer. Pero estos no comerán entre los que rumian o entre los que tienen pezuña hendida: camello, liebre y conejo, porque estos 3 rumian, mas no tienen pezuña hendida, serán inmundos. Ni cerdo, porque tiene pezuña hendida, mas no rumia, os será inmundo. De la carne de estos no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos. Verso 9. De todo lo que está en el agua, de estos podréis comer, todo lo que tiene aleta y escama,
mas todo lo que no tiene aleta y escama no comeréis, inmundo será. Toda ave limpia podréis comer, y estas son las que no podréis comer. Bueno, la Escritura da una serie de nombres de aves que no se pueden comer. Podemos resumirlas más o menos en la idea que toda ave que sea de rapiña es inmunda según la Escritura, para que el israelita no la coma. Es considerada inmunda. Ok, más o menos ya entonces entendemos lo que le quiso decir Pedro al Señor. Ninguna cosa inmunda he comido. Ok, entonces, viendo así este pasaje, vamos a mirar que ciertos intérpretes del mundo cristiano eh, tienen, nos quieren presentar que Dios cambió la Escritura. Porque si en el Antiguo Testamento estaba prohibido comer estos animales inmundos y se baja un lienzo con todos estos animales inmundos, entonces ellos nos explican que Dios lo que está haciendo es cambiar la Torá, cambiar lo que ya había enseñado, y por lo tanto que hizo puros, o hizo, como se dice en hebreo, kosher a los animales que son impuros o inmundos. Esa es la interpretación, y nos quedamos que desde ahí toda persona más o menos come lo que le parezca. Es decir, que no hay ninguna regla dada por el Eterno sobre qué se debe comer y qué no se debe comer. Sin embargo, ante esta interpretación, pues yo tengo una dificultad. La dificultad la tengo por un versículo que está en Malaquías, capítulo 3, verso 6, que dice que el Eterno, que Dios no cambia. El Eterno no cambia. También hemos estudiado por teología y filosofía que uno de los atributos de Dios es que Dios es inmutable. No es como nosotros, que hoy amanecemos con un gusto y mañana tenemos otro, y una cosa que nos gustaba al comienzo ahora no nos gusta, que entonces el Eterno es variable y por lo tanto que no sabríamos a qué atenernos con el Eterno. Pero precisamente cuando el Eterno habla algo, eso permanece para siempre, y eso es lo que nos permite tener fe en Él, de que cuando Dios promete algo, que cuando Dios dice algo, eso permanece y Dios no cambia. Así que tenemos esa pequeña dificultad. Además, por otro lado, otra dificultad es que el mismo Jesús, que en hebreo decimos Yeshua, también en Mateo 5:17 nos dice que Él no vino a derogar la Torá o los profetas, sino que vino a dar la interpretación correcta. Así que Yeshua no vino a cambiar lo que el Padre ya había determinado en el Antiguo Testamento, sino como hijo fiel del Eterno, lo que hizo fue mantener lo que su Padre decía. Así que tenemos estas dos dificultades para tomar la interpretación de estos teólogos o filósofos de corrientes no judías, y nos hace pensar un poco acerca de cómo entender este pasaje. Vamos entonces a la solución. Es que en realidad aquí no se está hablando, en esta visión que se tiene, aunque se utiliza la comida no es de lo que se está hablando, sino que la comida va a ser el símbolo de lo que se va a explicar más adelante. Aquí lo que es común o inmundo, que no podía tomar, que tenía que aceptar Pedro, no era la comida, sino eran ciertas personas. Vamos a mirarlo precisamente en el capítulo 10 de Hechos, pero ahora tomemos más abajo el versículo 28, que dice: y les dijo, o sea, Kefa ya está con Cornelio y le va a explicar por qué va a visitar a Cornelio. Dice: vosotros sabéis. Acuérdense que Cornelio es un romano, y les dice, Cornelio lo recibe junto con la familia de él y con otros amigos, todos romanos, y les dice: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios, nosotros solemos decir en hebreo Eloa, nos ha mostrado Eloa, que a ningún hombre llame común o inmundo. Así que el pasaje no se está refiriendo a la comida,
esta es la solución. Se está refiriendo a personas. ¿A qué personas? A toda persona que no sea nacido en Israel, que no sea judío. Y tenían para el siglo primero, tenían la idea de que toda persona que no fuera judío era una persona común o inmunda, es decir, que no era aceptable por parte del Eterno. Eso es lo que se quería decir. Pero aquí precisamente se trata de mostrar que Pedro fue escogido por el Eterno para ser el primero que abriera las puertas hacia el Dios de Israel a través de Yeshua, de Jesús, abriera las puertas y entrara a ser parte del reino del Eterno. De modo, mis amados, que en este pasaje no se puede afirmar que el Eterno cambió sus palabras, sino que está haciendo algo nuevo, que es quitar todas estas categorías que tenemos los seres humanos, de declarar a gente muy buena y declarar a otra gente que no es copartícipe con uno en muchas cosas, declararlos que son distintos, que son inmundos, que bueno, etcétera, etcétera. Dios está corrigiendo esto a través de Pedro en este pasaje. De modo que, conclusiones que podemos sacar de acá. Primero, que la palabra de Dios permanece, sigue permaneciendo. Lo que Dios declaró que era una comida inmunda. Inmunda quiere decir que no es aceptable para un grupo, que Dios prohíbe. No quiere decir que sea inmunda en sí misma, sino que Dios prohíbe para el pueblo judío, sigue permaneciendo porque Dios lo mandó para los israelitas, Dios lo mandó para los judíos, no lo mandó para los demás. Bueno, entonces, en ese sentido, se salva que Dios es inmutable. Y segundo, la pregunta que se podría hacer, bueno, ¿y entonces los gentiles podríamos comer de todo? Bien, este es un tema muy interesante, pronto puede ser nuestra próxima enseñanza, pero por lo menos yo les digo algo. Hay cosas que no comemos, porque no comemos, por ejemplo, murciélago, que fue uno de los animales que bajaron ahí. No comemos lagartos, no comemos serpientes, no comemos arañas. De modo que aquí olvidémonos del asunto de la comida. Más bien lo que debe quedar bien claro es que aún incluso entre la gente común y corriente hay cosas que no se comen, que solamente extrañas personas son las que comen. De modo, mis amados, que esta es la enseñanza, que nuestro Dios es un Dios inmutable, que podemos confiar en Él. Seguiremos en nuestra próxima enseñanza. Dios los bendiga. Quiero agregar para despedirme que vamos a continuar estos estudios indicando el tema que nos centra. Va a ser estudiar la Brida Hadachá, o sea, el Nuevo Testamento, para mostrarles que es un libro judío compuesto por judíos acerca de un gran judío, Jesús Yeshua. Y con esto aclararemos tantas dificultades que nos presenta el Nuevo Testamento. Muchas gracias.